en Filipenses capítulo 2. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, verso 5. Bendecido sea el Señor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Gloria al Señor Jesús. Saludamos a todos los que en la audiencia, en la cibernética, en las redes sociales nos estén escuchando. Un saludo de parte de esta congregación. Aquí estamos en el 5416 de la Hansel Avenue en Edgewood, Florida. Aquí estamos en el 5416 Hansel Avenue, Edgewood, Florida. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. Estamos buscando en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2, verso 5. Bendecido sea el Señor. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oremos en esta hora para que el Señor nos habla mediante su santa palabra. Bendecido sea el Señor. Señor, seguimos delante de tu presencia, alabando y glorificando tu santo, precioso y divino nombre. En esta hora te suplicamos que seas tú hablando a nuestros corazones, hablándonos a nosotros mediante la exposición de tu santa palabra. Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada corazón. Señor, tú conoces la necesidad, Señor, que hay en cada corazón de aquellos que estén escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús, te suplicamos, oh Dios Padre, que tu palabra fluya libremente, que la misma sea fructífera en nuestras vidas. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que los dones de tu Espíritu Santo, Señor, los dones de tu Santo Espíritu se manifiesten. Señor, ese don de sabiduría, Padre, para poder comprender tu santa palabra. En esta hora te suplicamos que al tu palabra fluir, Señor, tú hagas prodigios, milagros, sanidad divinas. Liberte, Señor, a los cautivos por el diablo, por los poderes de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y atamos todo poder de las tinieblas ahora mismo, que se levantan contra el conocimiento de tu santa palabra. Lo atamos y lo declaramos inoperante contra nosotros. Todo poder de las tinieblas que en esta hora estuviera tratando de impedir que tu palabra se predique, Señor, lo atamos y lo declaramos inoperante contra nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús, porque escrito está: todo lo que atar en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Ahora mismo atamos todo poder de las tinieblas y es hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo toda desobediencia y poniéndolo bajo la autoridad de Jesucristo. Cautivamos toda desobediencia y podemos toda desobediencia bajo la autoridad de Jesucristo. En el nombre de Jesús, derribamos todo poder de las tinieblas. Ahora mismo. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amados hermanos. Estamos en Filipenses, la carta del apóstol Pablo, escribiendo a una de sus iglesias, una de las iglesias que él fundó en Filipo. Bendecido sea el Señor en uno de sus viajes misioneros. Bendecido sea el Señor para siempre. El apóstol Pablo, pues el Señor se les reveló. El Señor llamó al apóstol Pablo a Macedonia. Bendecido sea el Señor. Y lo llamó de la manera siguiente. Estando el apóstol Pablo, el Señor le reveló a un macedonio, a un hombre macedonio que le llamaba y le decía: envía a Macedonia y ayúdanos a orar. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que el apóstol Pablo, amado,
fue llamado por una revelación de Dios a que fuera a Macedonia, y allí en esa ciudad de Filipo, una ciudad muy importante, ahí en Macedonia, bendecido sea el Señor, pues allí el Señor le ayudó a levantar esta iglesia en Filipo, bendecido sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver al apóstol Pablo dando unos consejos, amados, a esta iglesia. Y cuando decimos al apóstol Pablo, debemos decir siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque los consejos que se le dio a esta iglesia que el apóstol Pablo fundó, son consejos que también el Espíritu Santo nos los da a nosotros en esta hora. Bendecido sea el Señor para siempre. Si usted quiere ponerle un tema a este mensaje, ese es el sentir de Jesucristo. Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Jesucristo. Bendecido sea el Señor. En Filipenses capítulo 2, verso 1 en adelante, ustedes pueden leer el deseo del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para esta iglesia, lo cual es para nosotros también en esta hora. En Filipenses capítulo 2, verso 1 dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, lo cual la hay. ¿Cuántos creemos que hay consolación en Cristo Jesús? Si algún refrigerio de amor, que lo hay en Cristo, hay refrigerio de amor. Bendecido sea el Señor. Si alguna comunión del Espíritu, en el Espíritu Santo hay comunión. Bendecido sea el Señor. Si algún afecto entrañable y misericordias, habrá, amado, afecto entrañable entre nosotros y misericordia. Claro, si el Señor está con nosotros, bendecido sea el Señor, hay estas cosas. Gloria al Señor. El Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo les dice a esta iglesia en Filipo: completad mi gozo, que sintáis lo mismo. Así que el Espíritu Santo está llamando a esta iglesia a tener un mismo sentir, no un sentimientos unos y otros sentimientos los otros. Tenemos que tener un mismo propósito en la congregación. En la iglesia debe haber un mismo sentir, un mismo propósito. Donde hay división, el enemigo toma ventaja, el enemigo destruye. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero el Espíritu Santo nos llama a nosotros a estar unánimes, juntos en armonía. Porque dijo el salmista, amados, que allí en esa unión envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Oh, gloria al Señor. Y allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, el Espíritu Santo, hablando a través del evangelista, gloria al Señor, Lucas, habla de ese acontecimiento que estaban todos unánimes en un mismo lugar. Allá en Hechos capítulo 2, amados, y de repente, amado, se sintió y se oyó como un viento recio que corrió por todo ese aposento alto. Bendecido sea el Señor. Y dice la palabra del Señor que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y solamente cuando el pueblo de Dios está unido, cuando hay unión en la iglesia, cuando tenemos un mismo sentir, un mismo propósito, nos hemos reunido con un mismo sentir, con un mismo propósito, y es de ser llenos del poder de Dios, de ser llenos de palabra de Dios, ser llenos de confortación, de amonestación del Espíritu Santo, amados, es cuando el Señor se derrama, es cuando el poder de Dios se derrama en esa iglesia, cuando hay unión entre los hermanos. Bendecido sea el Señor para siempre. Al nombre de Jesucristo sea la gloria. El Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 verso 2 dice: cumplid mi gozo. Oh, porque el Espíritu Santo de Dios está gozoso cuando en la iglesia, en el cuerpo de Jesucristo, hay unión, hay un mismo sentir, hay un mismo propósito. El Espíritu Santo está contristado cuando hay división, cuando unos buscan su vida y otros buscan la otra. Bendecido sea el Señor, y no buscamos la voluntad del Señor y no buscamos los propósitos de Dios para nuestras vidas. Bendecido sea el Señor para siempre. Cumplir mi gozo, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor.
Bendecido. El único amor que existe en el cuerpo de Jesucristo, el único que debe existir y debe haber es el amor de Jesucristo derramado en nuestros corazones. Bendecido sea el Señor. Pues si no hay amor de Jesucristo, puede haber desavenencia, puede haber división, y hay división, y hay odio, y hay envidia. Bendecido sea el Señor para siempre, teniendo el mismo amor, no un amor al mundo y un amor a la iglesia, un amor a Cristo. Hay muchos que están ahora en las iglesias que tienen varios amores. Bendecido sea el Señor para siempre. No se conforma con decir Señor yo te amo, sino también están amando las cosas del mundo. El mundo se pasa y sus deseos, bendecido sea el Señor, pero los que sirven al Señor, la palabra del Señor nos dice que permanecemos para siempre. Oh, bendecido sea el Señor para siempre. Cumplir mi gozo y que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Apóstol Juan le escribe a la iglesia, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Oiga bien, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, oiga bien, y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo se pasa, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Juan. Los deseos del mundo, esta vida se pasa, bendecido sea el Señor. Amado, pero los que tienen el amor de Jesucristo permanecen para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Teniendo el mismo amor, Filipenses capítulo 2, verso 2. Teniendo el mismo amor, cumplid mi gozo, completad mi gozo, dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo a esta iglesia en Filipo. Completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Gloria al Señor. El Señor le escribe a la iglesia, gloria al Señor, de Éfeso. Allá en el Apocalipsis el Señor le escribe a esta iglesia por mano del apóstol Juan también. Y la encomia 10 veces, amado. La reconoce 10 veces. Gloria al Señor para siempre, pero le da una censura. Y esa censura, amado, echó a perder todos los encomios. Echó a perder todos los reconocimientos. Bendecido sea el Señor para siempre. Y le dijo el Señor, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Bendecido sea el Señor para siempre. Y así hay muchos dentro del pueblo de Dios, amado, que tienen muchas cosas buenas, pero amados, pero aman el mundo y las cosas que están en el mundo. Bendecido sea el Señor para siempre. En Cristo Jesús no puede haber dos amores. Bendecido sea el Señor para siempre. En Cristo Jesús solamente lo que hay es un amor. Y a la iglesia en Éfeso le escribe el Espíritu Santo, gloria al Señor, a través del apóstol Juan le dice, pues tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, porque dejar el primer amor, que es Jesucristo, el amor a Jesucristo es el primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, porque es una caída, oiga bien, y arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto el Señor. ¿Cuántos creemos que el Señor Jesucristo vendrá pronto? Y quitaré tu candelero de su lugar. Bendecir, porque solamente aquellos que tienen el amor de Jesucristo permanecen para siempre. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Bendecido sea el Señor para siempre. El Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor, verso dice, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor. Todas estas cosas, amados, este sentir que hubo en Cristo Jesús, amados, el apóstol Pablo está diciendo bajo la inspiración del Espíritu Santo que tenemos que tener este mismo sentir. Bendecido sea el Señor para siempre, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, con un mismo propósito, un mismo sentir.
nos llama el Espíritu Santo a estar unidos. Gloria al Señor para siempre. No es una unidad ecuménica, no es una unidad donde todas las iglesias están unidas, no importa lo que crean. No, esa no es la unidad que el Espíritu Santo está llamando. Bendecido sea el Señor para siempre. Porque nosotros, la palabra del Señor nos dice que el mundo, oiga bien, las tinieblas no pueden ligar con la luz. Las obras infructuosas de las tinieblas no pueden, amados, estar donde está la luz. O hay luz o hay tinieblas. Bendecido sea el Señor para siempre. La unidad que se refiere aquí no es una unidad ecuménica, donde todas las iglesias están unidas, sin importar lo que crean. No, mis amados, eso no sé. Y que todos los caminos llevan a Dios. Eso es una mentira del enemigo. Bendecido sea el Señor, una mentira del mismo diablo. El domingo pasado el Señor nos hablaba mediante su santa palabra cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Oh, gloria al Señor. Así que una iglesia donde nosotros creemos que Jesucristo es el único camino, no podemos estar unidos con otras iglesias donde están practicando todo tipo de pecado y toda mundanalidad. Y las obras infructuosas de las tinieblas imperan en esas muchas otras iglesias. Bendecido sea el Señor. Los frutos de la carne, amados, imperan en esas iglesias. Gloria al Señor para siempre. Sino la unidad que se refiere a la unidad, amados, en el Espíritu Santo, basado en lo que la palabra del Señor enseña, sujetándonos a la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir, podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Oh, gloria al Señor Jesucristo. Completad mi gozo, Filipenses capítulo 2, verso 2 dice: completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Gloria al Señor. El verso 3, Filipenses 2:3 dice: nada hagáis, oiga bien, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay muchas iglesias, amados, que están haciendo muchas cosas para contender contra el que le queda al lado, o para gloriarse ellos mismos, o para promover su propia imagen. En muchas iglesias eso es lo que está pasando. Muchas iglesias evangélicas, amados, lo que están promoviendo su propia imagen. Muchas están haciendo las cosas para contender, y hay contiendas. Y es por vanagloria, para glorificarse ellos mismos. Gloria al Señor, para ensalzarse ellos mismos. Bendecido sea el Señor, para recibir glorias del mundo, aplausos mundanos, que el mundo le guste. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero Jesucristo dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes también lo van a aborrecer. Nadie puede ser mayor que su Señor. Si al árbol verde hicieron esto, refiriéndose Jesucristo a su persona y comparándose Jesucristo con un árbol verde, si al árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán de ustedes, ramas secas? Bendecido sea el Señor para siempre. Y seréis aborrecidos, dijo el Señor, y seréis aborrecidos, odiados por causa de mi nombre. Así que si el mundo le ama, si el sistema mundano, si el sistema pagano, si el sistema donde las obras infructuosas de las tinieblas imperan, le aman, le dan mucho aplauso a usted, tenga mucho cuidado, porque el Señor dijo: bendecido sea el Señor, que por causa del nombre de Jesucristo, a su cuerpo, a su iglesia, lo iban a aborrecer, lo iban a odiar. Bendecido sea el Señor para siempre. Tengan mucho cuidado, bendecido sea el Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo anterior, Filipenses capítulo 1, bendecido sea el Señor para siempre. En Filipenses capítulo 1 también el apóstol Pablo, gloria al Señor, les habló que había muchos que estaban predicando el evangelio. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, el apóstol Pablo estaba en Roma, bajo prisión, encarcelado. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero la palabra del Espíritu Santo,
La palabra del Señor no estaba encerrada, no estaba encarcelada, sino que más bien muchos, al oír que el apóstol Pablo estaba encerrado por la causa de Jesucristo, encarcelado por la causa de Jesucristo, embajador en cadenas, bendecido sea el Señor por predicar la palabra del Señor, amados. Muchos al escuchar estas cosas dentro del pueblo de Dios, bendecido sea el Señor, se atrevían, bajo esa persecución, se atrevían a predicar la palabra del Señor a todos aquellos que estaban en la calle. Oh, alaba al Señor. Y muchos predicaban la palabra para herir al apóstol Pablo. ¿Mira qué cosa? Para contender contra el apóstol Pablo, muchos estaban predicando la palabra para contender contra él, para hacerlo sufrir a él. Usted dirá, pero ¿cómo ellos van a predicar la palabra del Señor y a la misma vez hacer sufrir al apóstol Pablo? Usted se hará esa pregunta, pues si no se la está haciendo, se la está haciendo ahora. Bendecido sea el Señor. Como muchos iban a predicar la palabra del Señor para tratar de ir en contra del apóstol Pablo. Pues, ¿qué sucede? Porque muchos predican la palabra, pero sus vidas no están conformes a la palabra que están predicando. Y eso hacía el apóstol Pablo sufrir. Al ver que ellos predicaban la palabra, pues con eso trataban de herirlo a él. Bendecido sea el Señor. Porque sus vidas no acompañan lo que están predicando. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor para siempre? Al nombre de Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, verso 15, gloria al Señor para siempre. En el verso 14, gloria a Jesús. Vamos a hablar de Filipenses capítulo 1, verso 13, para que ustedes vean que el apóstol Pablo estaba encerrado por la causa de Jesucristo, estaba encarcelado, estaba bajo prisión por la causa de Jesucristo. Y el versículo 13, Filipenses capítulo 1, 13, 14, 15, dice: de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio, allá en Roma, y en todos los demás lugares. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin miedo, sin temor. Gloria al Señor. El versículo 15, Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Oiga. Muchos predicando la palabra de Cristo por envidia. ¿Podrá una persona predicar la palabra y a la misma vez ser envidioso? ¿Podrá una persona predicar la palabra de Cristo y a la misma vez ser una persona que dice una persona que proyecta frutos de envidia? ¿Podrá eso ser posible? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí es posible? Bendecido sea el Señor para siempre. En aquel día dijo el Señor: muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos. Eso es predicar. En tu nombre no echamos fuera demonios. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apártense de mí, obradores de maldad. Porque el Señor les haya dado palabra a ellos y les haya usado en milagros, en prodigios a ellos, sanando a muchos, y ellos estaban más perdidos que un borracho. Bendecido sea el Señor para siempre. Óigalo bien. Ellos estaban más perdidos y no lo sabían, sino que el Señor los usaba a ellos. Porque el poder no estaba en ellos, sino el poder estaba en la palabra que se estaba predicando. Porque es la palabra de Dios la que liberta, la que restaura, la que cambia, la que transforma. Es la palabra de Dios. Usted puede estar en pecado, pero si usted cita esta palabra a otra persona y la persona la cree, usted se puede perder eternamente y la persona se arrepiente y acepta la palabra que usted le predicó y la persona se salva. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que la palabra del Señor nos dice, hermano, que a la verdad, en Filipenses capítulo 1, verso 15, dice el apóstol Pablo: a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Óigalo bien. Y otros también de buena voluntad. Los unos, el versículo 16, Filipenses capítulo 1, verso 16, dice: los unos predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Así que muchos en el tiempo del apóstol Pablo estaban predicando a Cristo por contender contra el apóstol. Oiga bien, no sinceramente, o sea, no estaban viviendo conforme a la palabra que estaban predicando. Bendecido sea el Señor para siempre.
no sinceramente pensando, dijo el apóstol Pablo, añadir a mis aflicción a mis prisiones. Pero ¿cuál fue la respuesta del apóstol Pablo? El versículo 17, Filipenses 1:17. Pero los otros por amor. Así que los verdaderos hijos de Dios, las verdaderas hijas de Dios, predican la palabra por amor, por el verdadero amor que es en Jesucristo. Que así está, es una misma cosa, teniendo que el mismo amor. Bendecido sea, por amor, bendecido sea el Señor. Los unos predican a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir mi aflicción a mis prisiones, dijo el apóstol Pablo, verso 16. Verso 17, Filipenses 1:17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Óigalo bien. El versículo 18, Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, dijo el apóstol Pablo, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que, mi amado, hay muchos que sí que están predicando en esta hora palabra de Dios. Pero cuando ustedes ven sus vidas, ustedes ven los frutos que proyectan, ustedes ven las actitudes y la manera de su vestir, la manera de su hablar, la manera de su comportar, con quien se asocian, bendecido sea el Señor para siempre. Óigalo bien. A ver, toda esta, como que hay una discrepancia. Bendecido sea el Señor. Choca contra lo que están predicando. Choca contra la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor para siempre. Por eso es que el Señor dirá, amado, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendecido sea el Señor. Igual que el tipo del apóstol Pablo, hoy en día muchos predican la palabra, sea por contienda, por envidia, por lo que sea, pero no por amor sincero. Bendecido sea el Señor para siempre. Se parece al trigo, se parece a la cizaña. Óigalo bien. Se parece el trigo, la cizaña se parece mucho al trigo. Óigalo bien. Cuando crecen ya se parece mucho al trigo, según los expertos. Amén. Pero el Señor sabe qué es lo que es trigo y qué es lo que es cizaña. Amén. La cizaña es lo que causa todo tipo de problemas. Es una ilustración de muchos dentro del pueblo de Dios que se parecen cristianos, pero no lo son. Porque aunque dicen y citan la palabra con sus vidas, con sus ejemplos, con sus conductas, a donde quiera que están negando la eficacia de esa palabra que están predicando. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo dijo, con todo, están predicando la palabra del Señor. Los unos predican a Cristo por contención o no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, verso 17, Filipenses 1:17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues digo? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado y en todo me gozo y me gozaré aún. Y cuando llegue el Señor, el mismo Señor Jesucristo en su venida, separará que el trigo de la cizaña. Bendecido sea el Señor. Y cuando el Señor venga a recoger a su pueblo, se sabrá y el mundo sabrá que muchos que decían aleluya, muchos que decían gloria a Dios, muchos que cantaban canciones evangélicas queriéndose parecer a los evangélicos, bendecido sea el Señor, muchas de esas personas que decían Señor, Señor, se quedarán cuando Cristo venga a buscar a su amada iglesia. Bendecido sea el Señor. Procuremos nosotros no ser de la cizaña, sino ser del tipo del trigo. Bendecido sea el Señor para siempre, que ilustra la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, por echártela, para que te den aplausos, para proyectar tu propia imagen. Bendecido sea el Señor. Antes bien en humildad. Estoy hablando en esta hora, el tema es el mismo sentir de Cristo. En nosotros tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bendecido sea el Señor. Mire lo que hay. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Cristo no hizo nada por contender ni por vanagloriarse. Aunque Él era Dios y es Dios. Jesucristo es Dios. Gloria al Señor para siempre. Y Él merece toda la gloria y toda la honra. Gloria al Señor para siempre.
capítulo 2 de Filipenses, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos, oiga bien, estimándoos unos a otros, oiga bien, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. En otras palabras, que te cada lado tienes que estimar lo que es mejor que tú. Óigalo bien, estimando que el que te queda al lado es superior a ti. Porque haciendo eso, si todos pensáramos así, estamos llegando a esa humildad que el Señor quiere que nosotros lleguemos. O sea, que usted no sea un vanaglorioso, que usted no sea un arrogante, un egocéntrico. Bendecido sea el cielo para siempre. Porque más bien, cuando usted estima que el otro es superior a usted te está diciendo con eso, amado, que usted no es un egocéntrico, que usted no es un vanaglorioso, que usted no es un arrogante, que más bien toda la gloria y la honra y todo el reconocimiento pertenecen a Jesucristo de Nazaret, a nuestro Señor Jesucristo. Y a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Oh my God, aleluya. Le adoramos, le glorificamos no solamente, amados, con la boca, amados, no solamente con lo que predicamos, sino contra nuestra manera de vivir también. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Oh, gloria al Señor. Nada hagáis por contienda por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos unos a otros como a superiores a sí mismos. La versión que yo leo es la versión Reina Valera Gómez. Bendecido sea el Señor. El verso 4, ¿qué es lo que dice? Filipenses capítulo 2, verso 4 dice: no mirando cada uno a lo suyo propio. Esa es la tendencia humana, amados. Esa es la inclinación humana, mirar a cada cual a la brasa para su sartén. Amén. Hay un refrán que dice: la brasa para su sartén. Esto es mío y a mí nadie me lo quita. Bendecido sea el Señor para siempre. Sí, eso existió en la iglesia de Corintio, que en la Santa Cena cada cual llevaba lo que iba a compartir con los hermanos, y cuando llegaba a la iglesia se le olvidaba que iba a compartir con los hermanos, sino decía: esto es mío, a mí, aquí con los pies para adelante primero, con muerte primero. Bendecido sea el Señor. Oiga, iban a la Santa Cena, estoy hablando de la iglesia de los Corintios. A la Santa Cena llevaban lo que iban a compartir con la iglesia, con los hermanos. ¿De qué no había allí de comer, amados, en esa iglesia? Y en eso aprovechaban y daban la Santa Cena en memoria del Señor, de lo que Cristo hizo. Pero allí se metió el enemigo y muchos empezaron a decir: esto es mío. Y como allí se bebía vino, gloria al Señor para siempre. Porque dice, y a muchos se daban ¿qué? Se daba la humá. Porque esa es una cultura, amado, que bebían vino. Bendecido sea el Señor para siempre. Los judíos beben vino. Pero hay muchos que beben vino para dárselo más, para emborracharse. Óigalo bien. Y la palabra del Señor me dice a mí que los borrachos no entran al reino de los cielos. No os embriaguéis, dice la palabra del Señor, el mismo apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor para siempre? Al nombre de Jesucristo la gloria. Así que en esa iglesia cada cual pues llevaba, y después que lo que se apropiaba de lo que se llevaba y se olvidaba de los demás. Y muchos se quedaban deseando comer y se quedaban hambrientos. Una pugna, una pelea, se borrachaban allí mismo. Bendecía, el Señor tuvo que traer qué castigo a esa congregación. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que la tendencia humana es que esto es mío y me agarro de esto y a mí nadie me lo quita, porque esa es la tendencia humana. Bendecido sea el Señor. Pero eso no era la tendencia de Jesucristo, eso no era la inclinación de Jesucristo. Allá pues sentir que hubo en Cristo Jesús.
Dice aquí, amado, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. No preocupándote tú por ti mismo nada más, sino también preocupándote por los demás también. No metiéndote en la vida ajena, metiéndote en los asuntos ajenos. No metiéndote en los problemas, sino orar. Compadecerte por los demás, por el que te queda al lado, y orar por el que te queda al lado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor para siempre? Sino cada cual también por los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4. Dice, haya pues, ahora el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Ve? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que todo lo que hemos estado escuchando, amados, en esta hora, mediante la palabra del Señor, amados, lo hubo, oiga bien, en Cristo no hubo contienda. En Cristo había amor y hay amor, puro amor, que el mundo no te puede dar. Bendecido sea el Señor. En Cristo hay el ejemplo de lo que es la humildad. Cuando nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Oh, bendecido sea el Señor para siempre. En Cristo, que lo que había, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, Jesucristo, siendo en la forma de Dios, oiga bien, Jesucristo siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. La palabra usurpación quiere decir, no tuvo esa posición por algo a que agarrarse o tomar por la fuerza. ¿Cuántos comprendieron eso? Cristo siendo en forma de Dios no tuvo esa posición, oiga bien, por algo a que uno se pudiera agarrar, aferrarse o tomar por la fuerza. ¿Por qué? Porque no tenía que tomar nada por la fuerza, porque ese era innatamente, él es Dios. Él no tenía, ahora sí hubo uno, ustedes saben quién hubo. Hubo uno que se llamaba Lucifer, que deseó agarrarse de esa posesión, apropiarse de esa posesión por la fuerza, y ya sabemos lo que le sucedió, que juntamente con Lucifer y una tercera parte de los ángeles que está registrada en el libro de Apocalipsis, una tercera parte de los ángeles arrastró a Lucifer y todos fueron echados del cielo. Bendecido sea el Señor. Excomulgados del cielo. ¿Por qué? Porque sí, Lucifer, que hoy se llama Satanás, serpiente antigua, diablo, padre de mentira. Bendecido sea el Señor. Y todos esos epítetos que el Señor les da. Padre de mentira, dragón, bendecido, serpiente antigua, dragón. Gloria al Señor para siempre. Amado, él sí miró esa posición que Cristo tenía. Miró esa posición que el Padre, Dios el Padre tenía, que Dios el Espíritu Santo tenía. Miró esa posición y la quiso agarrar, quiso usurpar, quiso obtenerlo por la fuerza y fue excomulgado del cielo, fue echado del cielo. Bendecido sea el Señor para siempre. Y hoy su reino está en las estratosferas, allá ahí en el cielo, aquí en el cielo, no en el cielo de los cielos, sino aquí arriba, en los aires. Está el reino de él, pero esperando su día, porque su día ante el juicio del gran trono de Dios se acerca. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Y él es nuestro enemigo, porque todo aquel que quiere servir a Jesucristo, quiere servir al Señor, se constituye enemigo del mundo y se constituye enemigo de las tinieblas, de los poderes de las tinieblas. Bendecido sea el Señor. Pero Jesucristo no tuvo ningún deseo de usurpar, ni de robar, ni retener algo, porque era suyo. Usted, si usted es propiedad, si usted es propietario, ¿verdad? Y usted es dueño de algo, usted no tiene que robarse usted mismo. Ni tiene que tener un deseo de robarse usted mismo. Y más bien la tendencia de uno es agarrar lo que uno, ¿verdad?, tiene en posesión, ¿sí o no? Así somos nosotros, agarrar. Y si es mi propiedad, aquí me muero, aquí me tienes que matar para yo perder esta propiedad. Porque así somos. Pero el Señor Jesucristo dice, el cual siendo en forma de Dios, miren qué sentir hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por robo o por aferrarse, amén,
por usurpación el ser igual a Dios, porque Él lo era. Él lo era. Jesucristo era y es, amados, es Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Amén. Gloria al Señor. Lo podemos ver en varios lugares en la palabra del Señor. En la palabra del Señor, bendecido sea el Señor. En Isaías, si usted va hacia Isaías capítulo 7, verso 14, hablando de la deidad de Jesucristo, hablando de que Cristo es Dios, siendo en forma de Dios. En Isaías 7, 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará una señal, os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oiga bien, y si usted va a Isaías capítulo 8, verso 8, dice, y pasando hasta Judá inundará y seguirá adelante y llegará hasta el cuello y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Así que a Jesucristo se le pone Emmanuel, se le nombra Emmanuel. Oiga bien, en Isaías 9:6, si usted va a Isaías, el profeta Isaías 9, capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué más? Dios fuerte. No es un Dios fuerte, sino Dios fuerte. Padre eterno, porque el Señor Jesucristo viene siendo también nuestro Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Porque Felipe no creía en Cristo, siendo uno de los apóstoles que el Señor había llamado. Muéstranos el Padre y ya nos basta, ya creeremos en ti. Jesucristo dice, tanto tiempo hace que yo estoy contigo, Felipe, y no conoce, y no me ha visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesucristo es la misma imagen del Padre. Él es Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? No somos panteístas. Queremos un solo Dios manifestado en las Sagradas Escrituras con el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios manifestado en las Sagradas Escrituras, amados, revelado en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Aquí dice que en Isaías 9:6, refiriéndose a Jesucristo, mira cómo se llama Jesucristo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al Señor para siempre. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 23 de Jeremías, verso 6, Jeremías 23:6. Bendecido sea el Señor. El profeta Jeremías habla de Jesucristo, oiga bien, y dice, en sus días será salvo Judá. ¿En los días de quién? En el día de Jesucristo, cuando el Señor venga a reinar en este mundo, el príncipe de paz. ¿Cuánto esperamos ese príncipe de paz? Venga a reinar al mundo otra vez. Bendecido sea el Señor. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Oiga bien, cuando Jesucristo empiece a reinar, hay una canción que dijo, cuando Jesucristo venga al mundo otra vez. Amén. Pero cuando Jesucristo ya vino como un niño, amén. Y vino como el Mesías, después vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores a reinar. Y va a reinar en Jerusalén. Por eso es que el mundo, amado, se convulsiona. Al mundo le da una epilepsia, le da un ataque cardíaco al mundo cuando oyen que Jerusalén la reconocen como capital de Israel. Y no hubo presidente, y no lo estoy trayendo política. No hubo presidente que ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel, ni ha trasladado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén como el presidente que nosotros tenemos ahora. No ha habido presidente, ni los Bushes, ni los Obamas, nadie. Mucho bla bla bla, mucho habladura, como dicen muchos, ¿verdad? Mucha lengua, pero con un miedo de reconocer. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tiene enemigos por todas partes.
¿Por qué tiene enemigos por todas partes? No porque ellos se las buscan. Es porque las profecías de la palabra de Dios se tienen que cumplir. Y el enemigo está detrás de todos esos que están en contra del pueblo de Israel. Están en contra de que Jerusalén se reconozca como capital de Israel. Que todos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor dijo, y mismo Dios dijo, el que te bendijere, yo voy a bendecir. El que te bendijere, yo bendeciré. El que te maldijere, yo maldeciré. El que maldiga a la nación israelita, oiga bien, Dios lo maldice. Dios lo maldice. El que eche bendición sobre la nación israelita, Dios lo bendice. ¿Qué le pasó a uno que se llamaba Chávez? ¿Qué le pasó a uno que se llamaba Chávez? Según me cuentan, gloria al Señor para siempre, maldijo a Israel y dijo que se agarró aquí mismo. Según algunos me han contado, dijo que maldijo a Israel y se agarró aquí las entrañas, desde mis entrañas, dijo ese Chávez, y ya no está chavando ya. Ese Chávez dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas, y Chávez dijo, según uno dice, dijo eso, agarrándose aquí, y ahí mismo le salió el cáncer. Gloria al Señor, según muchos que han dicho. Bendecido sea el Señor para siempre. Hermano, con usted bendice la nación israelita, Dios lo bendice a usted. Bendecido sea. Porque Dios tiene predilección, no, Dios no tiene predilección con nadie. Porque el infierno está lleno de gentiles y de judíos. Y de todo tipo de nacionalidades está lleno el infierno. No, Dios no tiene predilección. Si usted no lo quiere creer, si usted quiere creer otra cosa, créalo, pero Dios no tiene favoritismo, sino que es que la palabra de Dios se tiene que cumplir y el Rey de Reyes va a reinar desde Jerusalén. Desde Jerusalén va a reinar el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz va a reinar desde allí, y por eso que el mundo, influenciado por los poderes de la tiniebla, están en contra de eso. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Oh, gloria al Señor. Pero Jesucristo, ¿qué dijo Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 6? En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro, y Israel no tendrá que defenderse como hoy en día Israel se tiene que defender. Y este será su nombre por el cual será llamado. ¿Cómo será llamado Jesucristo durante el milenio, durante el reinado de su milenio? Jehová, justicia nuestra. Oh, gloria al Señor. Jesucristo no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, porque Él es Dios. No tuvo por algo a que aferrarse, a tomar por la fuerza, porque eso era de Él. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Qué dice Miqueas? Gloria al Señor. Micah, en el profeta Miqueas, gloria al Señor. Profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2. ¿Qué dice concerniente a Jesucristo? Hablando de donde Jesucristo iba a nacer. Pero tú, Belén Efratá, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y oiga bien, esto es la palabra de este versículo. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Hablando que Jesucristo es eterno. Jesucristo nunca fue creado. No fue el arcángel Miguel como enseña otra religión por ahí. Jesucristo no fue creado, eterno. Bendecido sea el Señor. Que ese es en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vaya a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. El evangelista Mateo, siendo judío, le escribe a los judíos, probándole que Jesucristo es el que ellos estaban esperando. Mateo es el publicano, ¿se recuerdan? No dice republicano, sino publicano. Amén. Sí, por si acaso, sí, porque la lengua como se le puede, ¿verdad? Y hay muchos como sí, yo sabía que en la Biblia había algo. Bendecido sea el Señor.
Dice Mateo el publicano, que era recaudador de ¿qué? De impuestos. El Señor lo llamó para que fuera uno de sus apóstoles. Bendecido sea el Señor. Y era evangelista también. Bendecido sea. Mateo 1:23. ¿Qué dice? Mateo capítulo 1:23. Hablándole al pueblo judío que Jesucristo es el Mesías. He aquí una virgen concebirá. Ahí mostrándole por las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, los profetas que hablaron. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que interpretado es que Dios con nosotros. Alaba, oh gloria al Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Juan? El apóstol Juan en su evangelio que escribe a la iglesia. Bendecido sea el Señor. Juan 1:1 y verso 2. Hay una versión ahí que es una versión de los testigos de Jehová que cambian ese versículo y lo cambian, amados. Y dice, y enseñan en sus Biblias que Jesucristo era un Dios con letra minúscula, cuando no es así. En el original, en el griego, no aparece un Dios con letra minúscula. Eso sí es panteísmo. Bendecido sea el Señor para siempre. En Juan capítulo 1, verso 2. Juan capítulo 1 y verso 2 dice, en el principio era el verbo. Juan describe a Jesucristo como la palabra encarnada, el mensaje del Padre. Óigalo bien. Y Juan describe a Jesucristo como el verbo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y oiga bien, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, no un Dios, sino el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios en la eternidad antes de humanarse. Bendecido sea el Señor para siempre. En Juan capítulo 1, verso 18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo. Es el único nada más. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendecido sea el Señor para siempre. Juan 17:5. Oiga bien, el mismo Jesucristo hablando concerniente a su gloria ya en la eternidad. Oiga bien, Jesucristo hablando concerniente a su gloria antes de humanarse, antes de tomar forma humana. Jesucristo es Juan, en el evangelista Juan 17:5. Óigalo bien, el Evangelio según San Juan, capítulo 17:5, Jesucristo hablando dijo, y ahora Padre, glorifícame. Glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria al Señor para siempre. Óigalo bien, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué con Cristo? Porque Cristo es Dios. Cristo, la segunda persona de la deidad, se tomó forma humana. Y tomar forma humana, pues es declarado hijo de ¿quién? De Dios. ¿Por qué es declarado hijo de Dios? ¿Por qué tiene ese título? Porque no es hijo de José, esposo de María. Porque en lo que había en María no era por intervención humana, no era por José, sino era por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que María quedó embarazada. Por obra del Espíritu Santo, María quedó embarazada. Y ahí estaba el Hijo de Dios. Por eso que se llama Hijo de Dios, el unigénito del Padre. No unigénito de José. Óigalo bien. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que, amados, en Juan 17:5 dice, y ahora, oh Padre, Jesucristo hablando, ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gloria al Señor. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a los romanos, escribiendo a los romanos? Estoy hablando que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, no tuvo por algo a qué aferrarse, algo a qué robarse, a qué darle un golpe de estado para tomar esa posición, porque Jesucristo es Dios. Óigalo bien. ¿Qué dijo el mismo apóstol Pablo a los romanos? Capítulo 9, verso 5. Romanos 9, verso 5. Romanos capítulo 9,
verso 5 dice, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo, según la carne, amén, el cual es Dios. ¿Cuántos escucharon eso? Concerniente a las promesas de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo, según la carne, o sea que nació de mujer, ¿verdad? De María. Dice, según Cristo, según la carne, el cual es Dios. Cristo, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por siempre. Y termina, amén. Romanos capítulo 9, verso 5. Oh, gloria al Señor para siempre. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4 dice, y versículo 3, hablando el apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice, el verso 3 dice, en los cuales el Dios de este mundo, que es Satanás, cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. Así que aquí Jesucristo, el apóstol Pablo lo revela como la imagen misma de Dios, el Padre. Por eso que Cristo dijo, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no es que Jesucristo era un Jesús solo, porque hay otra religión por ahí que se llama Jesús solo. Y la religión de Jesús solo se parece a la evangélica, pero no es lo mismo ni se escribe igual. Óigalo bien. No es lo mismo ni se escribe igual. La religión de los Jesús solos creen que Jesucristo, se manifiesta bajo tres nombres, en otras palabras. Que la palabra de Dios manifiesta a Jesucristo bajo tres nombres. Que Jesucristo es el Padre, que Jesucristo es el Espíritu Santo y que Jesucristo es Jesucristo, el Hijo también. Bendecido sea el Señor. No es lo mismo ni se escribe igual. Que la palabra de Dios enseña que hay tres manifestaciones de Jesucristo, tres revelaciones de Jesucristo, como nombre nada más, Cristo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es lo mismo que las Sagradas Escrituras revelan que es un solo Dios manifestado en tres divinas personas, no en tres maneras, sino tres divinas personas. ¿Cuántos me están escuchando? Maneras no es lo mismo que personas. No es que Dios se manifiesta de tres maneras en la persona de Jesucristo. Cristo es el Padre, Cristo es el Espíritu Santo y Cristo es Cristo también. Él es el Hijo también. No. Las Sagradas Escrituras revelan a Cristo, se revelan a Dios en tres divinas personas. Revelan quién es Dios, que se manifiesta en tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios, no de tres maneras o con tres nombres. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que hay los Jesús solos que creen que ese versículo, cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, Jesús dice, ahí hay un versículo que prueba que Jesucristo es Jesús solo. No, eso no prueba. Usted tiene que leer el contexto, los versículos anteriores y los versículos que siguen, bendecido sea el Señor, a ese versículo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Jesucristo es la imagen de Dios, el Padre. ¿Qué dice en Colosenses? El mismo apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, a los Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 16, refiriéndose a Jesucristo. Óigalo bien. Sí, porque había otra religión allá en el ámbito de los colosenses que le daban adoración a los ángeles, exaltaban a los ángeles, y Cristo era el menor de los ángeles. Óigalo bien. Y Cristo siendo el menor de los ángeles, los demás ángeles mayores que Cristo. Que era una cadena de ángeles que comenzaba en el cielo, y Jesucristo en la tierra, el menor de los ángeles, y de Jesucristo, oiga bien, otra cadena de ángeles para conectarse otra vez al cielo. Y una adoración a los ángeles. Y menoscabando o poniendo a Jesucristo en la posición de un ángel inferior a todos los ángeles del cielo.
Bendecido sea el Señor para siempre. Sí, porque había así, oye, tanto en el tiempo como los apóstoles han habido adoración a los ángeles. Hoy en día también hay muchas adoración a muchos ángeles. Especialmente a un ángel por ahí que la palabra del Señor lo describe como ángel, como un ángel caído. Bendecido sea el Señor para siempre. Que se dice la palabra del Señor por la boca del mismo apóstol Pablo, que el diablo se transfigura como ángel de luz para engañar. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Pues allá en Colosenses capítulo 1 verso 15, hablando de Jesucristo, haciendo la diferencia de Jesucristo a los ángeles, bendecido sea el Señor. En Colosenses capítulo 1 verso 15 al 16, el mismo apóstol Pablo escribe: el cual es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesucristo. Jesucristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. No quiere decir que fue el primero que fue creado de toda criatura, no quiere decir eso. Bendecido sea el Señor para siempre. En otra palabra, que Jesucristo tiene el primado, el cheche, el rey de reyes, el primero. ¿Quién es? De todo lo creado. Oiga bien, no que Cristo fue creado, sino que el primero, en otras palabras, el que merece gloria y honor y honra es Cristo Jesús. El primero, ese mismo. En el mismo Apocalipsis, Jesucristo mismo se revela, en el capítulo 1 de Apocalipsis, se revela como el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Oiga bien, el que estuvo muerto y ahora vive. Es Jesucristo mismo hablando en Apocalipsis capítulo 1. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús? Aquí en Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16, el apóstol Pablo describe a Jesucristo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, o sea, el que tiene el número 1 de toda criatura, de todo lo creado. Porque por Él, por Cristo, oiga bien, porque por Cristo, por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Gloria al Señor. Lo podemos ver en la creación en el Génesis capítulo 1 y que Dios creó, ¿qué? Todas las cosas. Veas en Génesis capítulo 1. La palabra Dios es un nombre plural, no es un nombre singular en el Antiguo Testamento. La palabra Dios en el Antiguo Testamento dice: y creó Dios todo el cielo y la tierra y todo lo que había. En el Apocalipsis capítulo 1 dice Dios, en el original es Elohim, y Elohim quiere decir, interpretado, dioses. Oiga bien, es plural, jueces de la tierra, que es interpretado, y se interpreta como jueces también. ¿Cuántos están mirando? ¿Están escuchando? Así que cuando dice, y creó Dios todo lo que en Apocalipsis capítulo 1, cuando habla de la creación de Dios, que Dios fue el que creó, dice, y Elohim, que es un nombre plural y no es singular. No que hay tres dioses, sino que y Dios, un solo Dios. Ahí se ve en Apocalipsis capítulo 1, se ve al Espíritu Santo, cual ave, cual paloma, volando sobre la faz de la tierra. La palabra creadora, Jesucristo, Juan capítulo 1:1. ¿Se acuerdan? Juan 1:1, Jesucristo, el creador. Y aquí el apóstol Pablo también en Colosenses 1:15 dice que todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron creadas. Las que hay en el cielo, Colosenses 1:15, verso 16. Las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, lo que nosotros vemos y lo que nosotros no estamos viendo ahora mismo. Oiga bien, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Gloria al Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo también? En 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1, verso 17. Oiga bien. Por tanto, al Rey eterno. ¿Quién es el Rey eterno? ¿Quién es el Rey de reyes y Señor de señores revelado en el Apocalipsis?
invisible. Oiga bien, al único sabio Dios sea honor, gloria por siempre, jamás. Amén. Porque es inmortal, porque aunque mataron el cuerpo de Jesucristo, Jesucristo resucitó otra vez. Jesucristo le dijo a los apóstoles, le dijo a aquel momento, y le dijo a todos los que estaban presentes en ese momento, le dijo en un momento, gloria al Señor, le dijo que nadie a él le quitaba la vida, sino que él mismo ponía su vida. A él nadie le quitaba la vida, sino que él la ponía. ¿Y qué más dijo? Y la vuelvo a tomar. Bendecido sea el Señor para siempre. Amén, amado. Así que lo que el Señor hizo es por amor, siendo en forma de Dios. No tuvo por usurpación en ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, se desvistió. Tomó esa forma de un ser humano. Cuando nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Después volvemos a los versículos, pero estamos probando, ¿verdad? Que Jesucristo es quien es Dios, la segunda persona de la deidad. Gloria al Señor para siempre. Y al Rey eterno, 1 de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invencible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre, jamás. Amén. Dijo el apóstol Pablo, bendecido sea el Señor para siempre. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 3:16. Hay versiones que le han quitado esto, oiga bien. Hay versiones que le han cambiado este versículo. Pero yo tengo la versión que no le han cambiado este versículo, porque eso es lo que dice. Gloria al Señor en el texto recibido, el texto es receptus. Bendecido sea el Señor. 1 de Timoteo 3:16, que es el texto receptus que viene, amados, del mismo mensaje que los apóstoles predicaban. 1 de Timoteo 3:16 dice, y sin contradicción. Aquí no hay argumento. Aquí no hay nada que pueda contradecir la palabra de Dios. Y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio? ¿Cuál es el secreto que estaba oculto y ahora no es oculto, sino que es revelado? He aquí grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Hay versiones por ahí que dice, Él fue manifestado en carne, no dice quién es. O simplemente dice, fue manifestado en carne. Porque esas son las versiones que están basadas en el texto crítico griego. Un texto griego que niega la deidad de Jesucristo. Bendecido sea el cielo para siempre, de acuerdo a muchos expertos. El texto crítico griego niega, eran de griegos que negaban la deidad de Jesucristo. Y muchas versiones modernas hoy en día están basadas en el texto crítico griego. Gloria al Señor para siempre. No es en el texto recibido, no es en el texto que los apóstoles predicaban y escribieron. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Oh, gloria al Señor. Y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Dios es predicado a los gentiles. Y yo estoy predicando a Jesucristo de Nazaret, el Dios que creó todos los cielos y la tierra, en el cual hay libertad, salvación, transformación. Cristo rompe la cadena. Amén. Gloria al Señor. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, ¿verdad? Que creyeron en Él. Amén. Creído en el mundo. ¿Cuántos hemos creído en el mundo? ¿Cuántos de los que somos aquí ahora que vivimos en este planeta Tierra hemos creído en Él? Creído en el mundo. Y recibido en gloria. Y en Hechos capítulo 1 podemos ver que Jesucristo ascendió a la gloria donde Él estaba. ¿Cuántos de nosotros estamos amados, alabamos al Señor? Oh, gloria al Señor para siempre. Oh, gloria al Señor. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, uno de sus hijos espirituales? Tito 2:13, el mismo apóstol Pablo escribiéndole a Tito. Tito 2:13, ¿qué dice? Aguardando aquella esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y cuántos esperamos esa bienaventuranza de su venida? Amado, que viene a buscar a su pueblo, que le alaba, que le adora, que le espera en este momento. Oh, gloria al Señor. Y allá en Hebreos capítulo 1, el apóstol a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, hablando del mismo Jesucristo, haciendo la diferencia entre Jesucristo y los ángeles que fueron creados por Jesucristo mismo. Potestades, poderes, principados, tronos, fue creado por Jesucristo. Allá el apóstol a los Hebreos en el capítulo 1, verso 3, podemos ver al apóstol haciendo la diferencia entre Jesucristo y los ángeles que son creados. Aquí podemos ver allí en Hebreos capítulo 1, verso 3, gloria al Señor para siempre, que dice ahí, amados, Hebreos capítulo 1, verso 3, dice la palabra del Señor referente a Jesucristo, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que si aquí hay vida en este planeta, si los planetas están en su órbita, si todo en el universo está en su órbita, está funcionando como debe funcionar, es por la palabra del Verbo, es por la palabra de Jesucristo. Aquí lo dice, quien sustenta, Hebreos 1:3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga bien, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Bendecido sea el Señor para siempre. Ese es Jesucristo. Hebreos 1:6. Gloria al Señor. Haciendo la diferencia entre los ángeles y Dios, el mismo apóstol a los Hebreos capítulo 1, verso 6. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, verso 6. Hebreos 1:4, ¿qué dice? Vamos a comenzar desde el versículo 4. Hebreos 1:4 al 6. Dice aquí, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo tiene un nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre, Jesucristo, Jesús, tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y cuando dice hecho tanto más que superior que los ángeles, no está hablando de creación, sino que Jesucristo es superior a los ángeles, lo que está diciendo el apóstol a los Hebreos. Que Jesucristo es superior a los ángeles. Amén. En la revelación Jesucristo es presentado como superior a los ángeles, por cuanto heredó un nombre que es más excelente que los ángeles, más que el arcángel Miguel, más que los serafines. Amén, amado. Bendecido sea el Señor. El versículo 5, Hebreos 1:5 dice, porque a cuál, óigalo bien, a cuál de los ángeles dijo Dios el Padre jamás. Cuando dice Dios, ahí se refiere a Dios el Padre. Pongan entre paréntesis Padre ahí. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, entre paréntesis, el Padre? Dijo jamás. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿Y quién fue que hizo esa obra milagrosa en el seno de María? En el vientre de María, el Espíritu Santo. Así que usted puede con toda seguridad, ahí está hablando el Espíritu Santo. Bendecido sea el Señor para siempre. Dice aquí, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Hebreos 1:5. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. El Padre está hablando en ese versículo, pero usted no puede descartar que el Espíritu Santo está hablando. Amén. El Espíritu Santo está hablando, porque el inspirador de las Escrituras, ¿quién es? El Espíritu de Dios.
Bendecido sea el Señor para siempre. Yo te he engendrado hoy. ¿Quién fue el que hizo esa obra milagrosa? El Espíritu Santo. Y el Padre está hablando también ahí, dice, yo seré a él Padre y él me será hijo, hablando de la naturaleza humana de Jesucristo. ¿Por qué hijo? Porque no era hijo de José, repito, no era hijo de José. Bendecido sea el Señor para siempre. Óigalo bien, de Jesucristo hablaron y lo criticaron diciendo que él era un hijo bastardo. Óigalo bien, hijo de fornicación. ¿Qué es un hijo de fornicación? Le llamaron hijo de fornicación. Hijo bastardo, no tenía padre. ¿A dónde está su padre? Esa fue la calumnia que le levantaron a Cristo. Gloria al Señor para siempre. Dice aquí, amados, el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito, oiga bien, en el mundo, porque es el primogénito y es el único hijo de Dios. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles tienen que adorar a Jesucristo. Por eso cuando en el ministerio de Jesucristo, Jesucristo venía por el camino en su ministerio, los que estaban endemoniados se tiraban a los pies de Jesucristo y decían, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Porque ellos testificaban, los mismos demonios dentro de esa persona endemoniada, testificaban diciendo que él era el Hijo de Dios. Y sabían quién era ese hombre con el cual ellos se habían postrado, que era Dios y era hombre a la misma vez. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Ellos mismos daban testimonio. Nos viene a atormentar antes de tiempo. No es el tiempo. Y el Señor los mandaba a callar, a enmudecer. Y dice, sal fuera. Porque el único que tiene poder para echar fuera demonios, sin mencionar el nombre de Jesús, es Cristo mismo. Cristo mismo echaba fuera a los demonios, no tenía que decir en el nombre de Jesús porque él era Jesús. Porque él era Dios y es Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Pero si nosotros tenemos que decir en el nombre de Jesucristo a los que están atados por las tinieblas, fuera en el nombre de Jesucristo. Si usted escucha a algún predicador o algún pastor o algún evangelista, algún apóstol o apóstola, bendecido sea el Señor para siempre, diciendo te echo fuera y no menciona a Jesucristo, tenga mucho cuidado con eso, porque nosotros tenemos que mencionar el nombre de Jesucristo. Porque Jesucristo tiene un nombre que es más excelso que todos los nombres que se han nombrado desde la historia de la creación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Aquí dice en Hebreos capítulo 1, verso 6, adórenle todos los ángeles de Dios. Allá en Apocalipsis podemos ver a algunos de los ángeles. O uno de los ángeles que decía cuando Juan se le postró para adorarlo, porque era tanta la gloria que ese ángel estaba mostrando al apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis, que el mismo Juan se le postró al ángel y empezó a honrar al ángel y a darle gloria al ángel. Mira que no lo haga, porque yo soy siervo tuyo y consiervo de tus hermanos. Adora a Dios, adora a Dios, el único que admite adoración, que en el Antiguo Testamento se le ha llamado el ángel de Jehová. Gloria al Señor, es Jesucristo mismo, el único que admite adoración. Gloria al Señor. Adoren en los ángeles de Dios, dijo el apóstol a los hebreos. Gloria al Señor. El verso 7 que dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace, hablando de los ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus, los creó como espíritus, porque los ángeles son espíritus que Dios ha creado. Amén. Diferentes formas que los demás, amén. Son espíritus que Dios ha creado, dice, y a sus ministros llamas de fuego. Gloria al Señor. Más al Hijo, el verso 9, verso 8, Hebreos 1:8 dice, más al Hijo dice, ¿qué es lo que habla de su Hijo? Tu trono, oh Dios, por siempre jamás, vara de equidad, es el cetro de tu reino. Oiga bien. Y ese es el apóstol de los hebreos, está citando un salmo de la Biblia. Oiga bien, que es el Salmo 45.
El apóstol de los Hebreos está citando, oiga bien, hablando de la persona de Jesucristo y aplicándole ese versículo, esa profecía de Salmo 45, verso 6, se la está aplicando a Jesucristo. Salmo 45, verso 6. Gloria al Señor. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre, vara de justicia, la vara de tu reino. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que el apóstol de los Hebreos en el capítulo 1, verso 8, le aplica a Jesucristo el Salmo 45, verso 6. Hablando de Jesucristo. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, vara de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado, el verso 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Es el Dios tuyo, así que Jesucristo, ¿cómo va a ser Dios si dice Dios tuyo? Es porque Jesucristo en la persona, en su humanidad, tú tenías que adorar a alguien y no iba a adorar al diablo. Porque eso es lo que Satanás quiso. Todo esto te doy si postrado me adoras. Si postrado me adorares, todo esto será tuya. Y Jesucristo le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Por eso que Jesucristo decía, Padre, te glorifico. Pero después dijo, ¿se acuerda del versículo que le leí? El apóstol Juan, glorifícame a mí, tú a mí, con aquella gloria que yo tuve contigo antes de la fundación del mundo. Amén. Porque el único que se pueden ensalzar unos a otros es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Se pueden glorificar unos a otros. ¡Alaba! Porque de ellos es la gloria, de ellos es la honra, de ellos es la alabanza. Por eso que Jesucristo en su humanidad, amado, necesitó adorar, orar, pedir. Y no se lo iba a pedir ni adorar, ni orar, ni adorar al diablo, sino a Dios el Padre. ¡Alábale! Por eso es que decía, Padre, te santifico, Padre nuestro que estás en los cielos. Gloria al Señor para siempre. Hebreos 1:8 dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre, jamás, vara de equidad, y el cetro de tu, dice, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, oiga bien, y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con la unción, con el óleo de alegría más que tus compañeros. Más gozoso que Jesucristo no lo había nadie. El gozo del Señor, dijo el apóstol Pablo, el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Es nuestra fortaleza. El versículo 10, recuerde Salmo 45, verso 6 en adelante. Pero aquí estamos en Hebreos 1:8, Hebreos 1:10. Aquí el apóstol está aplicando a Jesucristo ese salmo profético. Y tú, señores, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra ¿de quién? De tus manos. Ellos perecerán, el verso 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre. O tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un manto los envolverás. O sea, todo va a pasar, todo el reino, todo esto va a pasar, amado. El cielo y la tierra pasará, dijo Jesucristo, más mi palabra no pasará. Eso es lo que se refiere al versículo 12, Hebreo 1. Y como un manto los envolverás y serán mudados. Óigalo bien. Pero tú eres, refiriéndose al Hijo, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Gloria al Señor para siempre. Verso 13, ¿qué dice? ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al versículo 14 habla de los ángeles y dice, ¿no son todos espíritus? Refiriéndose a los ángeles, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar a Jesucristo? Así que Jesucristo, el cual siendo la forma de Dios, Filipenses capítulo 2, verso 6, Filipenses capítulo 2, verso 6,
el cual Jesucristo, siendo en la forma de Dios, no tuvo por usurpación o por algo a que robarse, o aferrarse o agarrarse, oiga, o tomar por violencia el ser igual a Dios, porque Él era Dios. Oiga bien, sino que lo que hizo Jesucristo, estoy hablando de haya este sentir en vosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo sé que, amados, vamos a lo que vamos los seres humanos. Esto es un mensaje fuerte para nosotros, porque los seres humanos por naturaleza no somos humildes. ¿Verdad que no? No somos humildes. Si algo bueno usted ve en nosotros, si algo de humildad usted ve en nosotros, si algo de bueno es porque por la gracia de Dios en nosotros. Pero el Espíritu Santo dice que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, siendo en la forma de Dios, estando en su trono, ¿qué es lo que hizo? El cual dice, sino que se despojó, verso 7, se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tomó forma de siervo. Bendecido sea el Señor para siempre. Él tomó forma de siervo. Jesucristo tomó forma de siervo. El Zacarías, profeta Zacarías, uno de los versículos que la palabra del Señor habla que Jesucristo tomó forma de siervo, semejante a los hombres, hecho a nuestra semejanza. Jesucristo no tenía una carne plástica, no tenía una carne sintética. Era un ser humano igual que usted y yo. Lo único que por esas venas, esos vasos sanguíneos, no cruzaba, no fluía sangre humana, sino sangre divina. Porque no era hijo de José, sino hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo de Nazaret? En Zacarías capítulo 9, verso 9, ¿qué es lo que habla de Jesucristo? Alégrate mucho, hija de Sión. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa profecía se cumplió en Cristo Jesús cuando Jesucristo se sentó sobre aquel animal de carga, y tendían los mantos en el camino y cortaban hojas de rama y decía: Hosana, el que viene, Hosana el rey, porque eso se identificaba con el Mesías. Y muchos en aquel tiempo negaron que Jesucristo es el Mesías. Hoy en día muchos niegan que Jesucristo es el Mesías prometido. Sino el profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, habla que ese mismo Mesías, que se sentó sobre ese animal de carga, ¿era qué? Dice: he aquí tu rey vendrá a ti. Zacarías 9:9, el justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria al Señor para siempre. Así que el Hijo de Dios se hizo siervo. Marcos 9:12, vaya a Marcos 9:12. Marcos 9:12 dice, el evangelista según San Marco, amén. El evangelista Marco, Juan Marco, hijo espiritual del apóstol Pedro. Bendecido sea el Señor. Respondió él, les dijo Jesucristo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que debe padecer mucho y ser tenido en nada. Jesucristo mismo, hablando de su persona, se llamaba el Hijo del Hombre. Gloria al Señor, que ese es otro título que se le da al Mesías en el Daniel capítulo 7, y este Hijo de Hombre. En Daniel capítulo 7 le llaman al Mesías Hijo de Hombre. Bendecido sea el Señor.
¿Qué dice, amado? Romanos 15. El mismo apóstol Pablo, Romanos 15:3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Oiga bien, Segunda de Corintios 8:9, hablando de Jesucristo. Sí, porque la gente dice y enseña hoy en día que Jesucristo era un multimillonario en su tiempo. Sí, eso es lo que enseñan. Que Jesucristo era multimillonario, pues mire toda la gente que trabajaba para él. Tenían a Judas como tesorero. Amén. Nada más que a Judas como tesorero tenía Jesucristo. Y todas las mujeres que le servían. Y era multimillonario y rico. Y hermano, hay gente que están predicando eso hoy en día. Pero ¿qué dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo? Segunda de Corintios 8:9, oiga bien. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. No quiere decir enriquecido materialmente, sino enriquecido espiritualmente. Claro que muchos usan ese versículo, dice, cuando se refiere a riquezas, mire cómo interpretan este versículo. Cristo siendo rico se hizo pobre. Muchos que predican un mensaje que está basado en la plata. Amén. Dice que esa pobreza que se refiere ahí es en comparación a la riqueza. Que la riqueza que tenía aquí en la tierra, en comparación a la riqueza que tenía en el cielo, era pobre Jesucristo. Si no va a comparar una cosa con la otra. Mire qué clase de interpretación le dan ese versículo. Amén, amados. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesús? Al nombre de Jesucristo la gloria. Jesucristo en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó Jesucristo, dejando su trono, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Oiga bien, tomando forma de siervo. Hecho semejante ¿a quién? Hecho semejante a los hombres. ¿Qué es lo que dice Mateos 12:18? Usted dice, alabado. Yo creyendo que este mensaje se iba a acabar. Yo sé que ustedes están diciendo eso, pero quizás mucho. Bendecido sea el Señor. Que nosotros aquí no, nosotros aquí, amados, escuchamos palabra de Dios. No es 15 minutos y para la casa. No es media hora y ahora viene un anuncio para que usted compre. No, mi amado, aquí predicamos la palabra del Señor. Amén, amado. Hay muchas congregaciones que ya están en la casa viendo la televisión, viendo el juego de pelota. Bendecido sea el Señor. O muchos juegos por ahí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Mateo 12:18? Concerniente a Jesucristo que se hizo siervo. Jesus became a servant. Jesucristo se hizo siervo. Mateo 12:18. He aquí mi siervo, a quien he escogido. A quien he escogido. Mi amado, en quien se agrada mi alma. Oiga bien, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Amén. Jesucristo, siendo Dios, se hizo ¿qué? Siervo. Bendecido sea el Señor para siempre. El versículo Mateo 20:28. Mateo 20:28, ¿qué dice? Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendecido sea el Señor para siempre. Marcos 10:44, Jesucristo se hizo siervo. Y el que de vosotros quisiere ser primero, será siervos de todos. Jesucristo hablando a los apóstoles. Sí, porque a muchos les gustan las posiciones de ser el primero. Pero Jesucristo dice, y si ustedes quieren ser el primero, tienen que servir a todos. Será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre vino, dice, no vino para ser servido. Óigalo bien, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Qué dice Lucas 22:27?
Lucas 22, 27. Porque ¿cuál es mayor? Oiga bien, Jesucristo haciendo esta pregunta. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Si usted está en un restaurante, se sienta a la mesa, ¿quién es mayor, usted o el que sirve? Usted dirá, yo soy porque yo llevo la plata. Yo llevo la plata y yo soy el que voy a pagar por la comida y yo soy el mayor aquí. O sí, que no venga él. En inglés se llama waitress. Que no venga el mozo o la moza, así se dice en español. O el mozo o la moza. A servir a ver cómo usted se pone. Usted pues, se pone de pie y arranca y se va de otro. ¿Por qué? Porque el que es mayor no es usted, es el que le está sirviendo. Claro, después votan a la moza o al mozo, pero bendecido sea el Señor. Así que usted depende del que le trae la comida. Amén. Es que Jesucristo es el único. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el único? El único que cuando dice algo para nosotros es contraproducente. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Jesucristo le hace la pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo soy entre vosotros como el que sirve. Claro, en este versículo dice que el que se sienta a la mesa es el mayor, en este versículo. Pero Jesucristo dice, pero yo no soy el que me sienta a la mesa, sino yo soy el sirviente aquí. ¿Y quién era el mayor entre los apóstoles? Dígame, el sirviente. ¿Y quién era el sirviente? Jesucristo. En este mundo el que se sienta a la mesa es el mayor. No estoy negando lo que dije anteriormente, ¿verdad? Que cuando uno va para un restaurante, porque uno depende de que le traigan la comida, ¿verdad que sí? Y si usted no le trae la comida, ¿qué le sucede? Usted se levanta y se va. Bendecido sea el Señor. Pero Jesucristo en este versículo estaba diciendo, normalmente entre los seres humanos el que se sienta a la mesa es el mayor, pero aquí, yo soy el Jesucristo. Aunque él no dijo que él era mayor, pero dijo, pero yo soy entre vosotros como el que sirve. Y al decir el que sirve, ¿quién es el mayor de todos? ¿Eran los apóstoles o era Jesucristo? Jesucristo. Pero dice aquí, pero yo soy entre vosotros como el que sirve. Oiga bien. Oiga bien. Aquí dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, rectifico. No es el que se sienta a la mesa. Oiga bien. Óigalo bien, está correcto. Gloria al Señor. No es el que se sienta. Jesucristo dijo, no es el que se sienta a la mesa, sino el que sirve. Así que yo estaba bien en la ilustración. Aquí dice, no es, perdón, eso es una pregunta. Eso es una pregunta y no es una aseveración. Es una pregunta. Dice aquí, ¿no es el que se sienta a la mesa? ¿No es el que se sienta a la mesa? Claro, Jesucristo está diciendo que el mayor es el que se sienta a la mesa. Pero aquí dice, Jesucristo dice, pero yo soy entre vosotros el que sirve, o sea, el sirviente. Pero entre los apóstoles, en el mundo cristiano, el que sirve es el mayor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Al nombre de Jesucristo la gloria. Por eso que hay que leer el texto bíblico varias veces, porque uno se puede confundir, amados. Pero aquí hay preguntas, y las preguntas hay que leerlas como preguntas. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Jesucristo es mayor, siendo el mayor es el que sirve. Y Jesucristo nos enseña que el que quiere servir, el que quiere ser mayor, tiene que ser servidor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. Seguimos hacia adelante, amados. Gloria a Jesús. Seguimos hacia adelante. Jesucristo mismo en Filipenses capítulo 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, hablando de Jesucristo, tomando forma de siervo. Jesucristo, se recuerda con Jesucristo en la casa, llegó a una casa y nadie se le lavó los pies a nadie. Y Jesucristo cogió una toalla, se levanta, cogió una toalla y cogió el lebrillo, gloria al Señor, con agua y empezó a lavar los pies a los apóstoles. Óigalo bien. Y ahí Jesucristo le enseñó a ellos.
la humildad. ¿Cómo es? Es un servidor. Que Jesucristo, siendo mayor, sirvió. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. Jesucristo dice, allá en Filipenses capítulo 2, verso 8, dice, y hallado Jesucristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga bien, así que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, porque fue una profecía también, que Jesucristo iba a ser contado hoy como si fuera un maldito, porque maldito es todo aquel que colgara, ¿qué? Sobre el madero. Bendecido sea el Señor para siempre. Por lo cual, pero ¿qué es lo que pasa? El verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos, oiga bien, hasta los sumos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesucristo, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la diestra de Dios Padre. Muchos quieren glorias, muchos quieren tronos, muchos quieren ser glorificados, ensalzados, exaltados aquí en este mundo. Muchos quieren tantas bendiciones, tantas glorias, tantos tronos, tantas exaltaciones. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero el Señor dice en su palabra que lo primero que nosotros tenemos que seguir, lo que tenemos que aceptar ahora, ¿qué es? Es ser como Jesucristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Muchos quieren gloria, tronos, exaltaciones, tantas cosas, amados. Pero Jesucristo nos ha dicho en su palabra, nos dice en la palabra, amado, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Toma su cruz. En otra versión dice, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. El que quiere ser mayor, tiene que servir. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Los apóstoles que tenían otro sentir en el capítulo 1 de Hechos. Y le dijo, Señor, ¿y los reinos? Restaurará el reino de Israel en ahora. Capítulo 1 de Hechos. ¿Y qué fue lo que Jesucristo le dijo? No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Lo que ustedes tienen que hacer, en otras palabras, es irse a Jerusalén, esperar hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Quieren poder? Sean investidos del poder de lo alto. Y me serán mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque testigo quiere decir mártires. Además de ser testigo ocular, quiere decir mártires. Después viene la gloria. Después viene el que Dios ensalza uno. La palabra del Señor nos dice, el que se humilla será ensalzado. Jesucristo dijo, el que se humillare será ensalzado. El que se ensalza aquí en esta vida será ¿qué? Humillado. Por eso que el apóstol Pablo, gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo capítulo 4 versos 7 y verso 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. 2 de Timoteo 4, 7 y verso 8. Bendecido sea el Señor para siempre. Ahora los padecimientos, después vienen ¿qué? La corona de justicia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Puesto de pie, amado, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos captamos el mensaje en esta hora? Gloria al Señor, un mensaje para todos nosotros. Gloria al Señor. En esta hora vamos a hacer una oración, amados, por los que están aquí, por los que están oyendo este mensaje a través de la cibernética, a través de las redes sociales. Bendecido sea el Señor. Padre, estamos delante de tu presencia. Señor, gracias por tu palabra que ha sido predicada en esta hora, te suplico. Ahora mismo,
Que tu palabra, Señor, sane, ahora mismo salve. Que esta misma palabra que es tú, Señor, que tú sanes, salve, libertes a los cautivos por los poderes de las tinieblas, en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo desatamos toda ligadura mental. Ahora mismo desatamos toda cadena de vicios, de droga, adicción, de promiscuidad en el nombre de Jesucristo, de avaricia, de borrachera, toda cadena de borrachera, de alcoholismo, en el nombre de Jesucristo, de toda cadena de vicios. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, la desatamos y la declaramos ahora mismo desatada en el nombre de Jesucristo. Porque todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. En el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios nos dice, y a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Señor, te pedimos que ahora mismo tú hagas prodigios, milagros, sanidad divina. Ahora mismo a todos los que han aceptado esta palabra, los que han creído a tu palabra, Padre, en esta hora, que tú obres prodigios, milagros, sanidad divinas y maravillas. Ahora mismo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, te lo suplico, tú que me escuchas en esta hora, si quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, si quieres reconciliarte con Jesucristo ahora mismo, haz conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, estoy delante de tu presencia, Señor, pidiéndote ahora mismo que me perdones de todos mis pecados, de todas mis maldades. Lávame más, lávame con tu sangre preciosa de todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador, mi Señor, ahora mismo. Ven a reinar en mi corazón. Dirígeme ahora mismo, Señor, a una iglesia donde se predica tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, que se predica tu palabra verdadera, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si has hecho esa oración ahora mismo, si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, eres salvo. Sigue pidiéndole al Señor que te dirija a una iglesia donde se predica la palabra verdadera de Jesucristo. Gloria al Señor. Aquí estamos en Orlando, Florida. Bendecido sea el Señor. 5416 de la Hansel Avenue, Edgewood, Florida. Es una ciudad pequeña, pero dentro del mismo Orlando. Bendecido sea el Señor. 5416 Edgewood, Florida. 32909, 32809. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios le bendiga.